Cordial saludo, apreciados estudiantes del curso de legislación laboral. Vamos a dar inicio con la segunda webconferencia correspondiente a la unidad 2, fase 3, hipótesis. Vamos a confirmar si se escucha, si se ve bien. Vamos a dar inicio. Entonces vamos a iniciar con el refuerzo teórico de los temas que se ven en la guía de aprendizaje. Ya ustedes tuvieron que haber revisado la guía de aprendizaje, el caso de Ricardo Salinas. Vamos a ver en esta webconferencia toda la parte teórica de los diferentes temas y conceptos que se ven dentro de la guía de aprendizaje. Quiero que le queden unos conceptos claros sobre la seguridad social, sobre accidente de trabajo, sobre auxilio de transporte, sobre el fuero sindical. Entonces vamos a ver todo esto, todos estos temas que están dentro de la guía y y en esta unidad. Entonces, vamos a iniciar con la seguridad social integral, que es el beneficio más importante derivado de una relación laboral, beneficio que se debe ser garantizado al trabajador por el empleador y el Estado. A través de la Ley 100 de 1993 se crea el Sistema de Seguridad Social Integral y la Constitución Política de Colombia en su artículo 48 lo garantiza y dice: se garantiza a todos los habitantes a todos los habitantes el derecho irrenunciable a la seguridad social. La seguridad social integral la componen los siguientes sistemas, que son el sistema de seguridad social en salud, que es, y también el sistema general de pensiones y el sistema general de riesgo laboral. Entonces vamos a revisar el sistema de seguridad social en salud, el cual dice que toda empresa tiene la obligación de afiliar a sus empleados a una EPS, que es la entidad promotora de salud, que el trabajador elija. La EPS deberá hacerse cargo de la salud del trabajador en cuanto a las enfermedades o accidentes que sufra el trabajador que no sean de origen profesional mediante el plan obligatorio de salud. Entonces, ¿cómo serían esos aportes en salud? Las tarifas del aporte son aporte mensual del 12.5% del salario del trabajador, que deberá pagar del 12.5% deberá pagar el 4%, es a cargo del trabajador y la empresa o el empleador, el restante, que es el 8.5%. Entonces, sistema de seguridad social. Toda empresa tiene la obligación de afiliar a su trabajador a una EPS, a una entidad promotora de salud. ¿Sí? Y las tarifas de aporte serían del 12.5%, que deberá pagar el trabajador el 4% y el 8.5% restante lo paga el empleador o la empresa. Entonces, que quede claro ese concepto y el concepto del sistema de seguridad social en salud. El sistema general de pensiones. Toda empresa tiene la obligación de afiliar a sus empleados a un fondo de pensiones, que es una administradora de fondo de pensiones, que el trabajador escoja libremente. Cubre los riesgos de vejez, invalidez y muerte del afiliado, y se logra mediante la cotización mensual que se realiza al fondo de pensión, que es el encargado de pagar la pensión en caso de vejez o en caso de invalidez o muerte originada por accidente o enfermedad general o de origen común. ¿Cómo es la tarifa de aporte en el sistema general de pensiones? Entonces, aporta mensualmente el 16% del salario del trabajador, que se divide en el trabajador aporta el 4% y la empresa restante el 12%. Así está organizado el sistema general de pensiones. Ahora, el sistema general de riesgos laborales. Entonces, toda empresa tiene la obligación de afiliar a sus empleados a una ARL, que es una administradora de riesgos laborales, y realizar los respectivos aportes mensualmente. La empresa elige la ARL y paga la totalidad de los aportes de acuerdo a la tabla de cotizaciones por clase de riesgo. Se encarga de prevenir, proteger y atender a los trabajadores de los efectos de las enfermedades y los accidentes que pueden ocurrirles con ocasión o como consecuencia del trabajo que desarrollan. En consecuencia, relaciona la prevención de los accidentes de trabajo, enfermedades laborales y mejoramiento de las condiciones del trabajo. ¿Cómo es la tarifa
en el Sistema General de Riesgos Laborales serían el aporte por cada empleado en función del nivel de riesgo de cada trabajador. Este monto está entre 0.348% y el 8.7% de la base de cotización. Ahora vamos a ver los aportes parafiscales. Entonces, ¿qué son los aportes parafiscales? Son una contribución obligatoria que algunas empresas y empleador deben realizar al SENA, ICBF y Caja de Compensación Familiar por cada empleado que tenga. Entonces, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar tiene como objetivo propender por el bienestar de los niños bajo el recurso, de bajos recursos y de la familia en general. El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA tiene como función capacitar a los colombianos para que adquieran el conocimiento y destrezas necesarias para que logren una adecuada inserción y desempeño al campo laboral. Y la Caja de Compensación Familiar cubren el subsidio familiar a los trabajadores, desarrollan actividades en el ámbito de la recreación y el deporte, asignan subsidios de vivienda de interés social. Entonces, ¿cómo son las tarifas de aporte? El empleador paga el 100% de los aportes y se divide en el 4% para la Caja de Compensación Familiar, el ICBF el 3% y el SENA el 2% sobre el salario del trabajador. Así serían los aportes parafiscales y son destinados, ya como lo dije anteriormente, para la Caja de Compensación Familiar, para el SENA y para el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Entonces, ese sería la seguridad social integral. Entonces, ¿qué efecto laboral nos deja esta seguridad social integral? Nos deja que todo trabajador que esté vinculado mediante un contrato de trabajo tiene derecho a acceder a estos tres sistemas, que son salud, pensión y riesgos laborales, y la empresa es la responsable de afiliar al trabajador a los diferentes sistemas, y de no hacerlo deberá asumir y responder directamente con su patrimonio por la salud y la pensión de sus trabajadores. Entonces, para los efectos de liquidación, los aportes a salud se toman como base todos los conceptos que hagan parte de salario según el artículo 127 del Código Sustantivo de Trabajo. Y en la base no se incluye el auxilio de transporte, ni la prestación social, ni los pagos que constituyen el salario. Ahora veamos el Sistema General de Pensiones. El Sistema General de Pensiones es regulado a través de la Ley 100 de 1993, el cual se encuentra conformado por dos regímenes pensionales que son, primero, es régimen de prima media con prestación definida, que es RPM, que es administrado por Colpensiones, que es un fondo público, y el régimen de ahorro individual con solidaridad, que es el RAIS, que es administrado por fondos de pensiones privados. Entonces, ¿cómo se liquida la pensión? Entonces, la liquidación de la pensión depende del régimen el cual el trabajador haya realizado los aportes. Si es el que es administrado por Colpensiones, que es el régimen de prima media, se debe consolidar el ingreso de base de liquidación correspondiente a los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado la afiliada durante los 10 años anteriores al reconocimiento de la pensión, debidamente actualizados cada uno con base en la variación del índice de precios reportado por el DAN. Entonces, modalidades de pensión. Existe una única modalidad de pensión en este régimen que consiste en que el afiliado reciba su mesada por parte de Colpensiones. La devolución de saldo, ¿cómo sería? En este régimen se denomina indemnización sustitutiva de pensión, que está regulado en los artículos 37, 45 y 49 de la Ley 100 de 1993 y se presenta cuando el afiliado cumple la edad de pensión sin tener el mínimo de semanas requeridas. Ahora veamos el régimen de ahorro individual con solidaridad, RAIS. En el RAIS únicamente los aportes realizados a la cuenta de ahorro individual y sus rendimientos financian y determinan el valor de la pensión denegada durante la etapa de retiro. No obstante,
Para la pensión por invalidez, el monto de la mesada se calcula como el promedio de los salarios cotizados al Sistema General de Pensiones en los últimos 10 años. Se cuantifica el número de semanas cotizadas en toda la vida laboral del afiliado y se tiene en cuenta el grado de invalidez. ¿Cómo son las modalidades de pensión acá? Quien se pensione en el régimen de ahorro individual puede elegir entre diferentes modalidades de pensión, que son la renta vitalicia, retiro programado y retiro programado con renta vitalicia. Tiene tres modalidades a diferencia de la pública. ¿Y cómo se da la devolución de saldos? Se presenta cuando el afiliado cumple la edad de pensión sin tener el mínimo de capital ahorrado requeridos. Ello se encuentra regulado en artículos 66, 72 y 78 de la Ley 100 de 1993. Ahora, la nueva afiliación del sistema de seguridad social integral por parte del empleador conlleva aún unas sanciones a este. Entonces, en el artículo 271 de la Ley 100 de 93 nos dice que el empleador y en general cualquier persona natural o jurídica que impida o atente en cualquier forma contra el derecho del trabajador a su afiliación y selección de organismos e instituciones del sistema de seguridad social integral se hará acreedor en cada caso y por cada afiliado a una multa impuesta por las autoridades del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social o del Ministerio de Salud en cada caso. No podrá ser inferior a un salario mínimo mensual vigente ni exceder 50 veces dicho salario. El valor de estas multas se destinará al Fondo de Solidaridad Pensional o a la subcuenta de solidaridad del Fondo de Solidaridad y Garantía del Sistema General de Seguridad Social en Salud, respectivamente. La afiliación respectiva quedará sin efecto y podrá realizarse nuevamente en forma libre y espontánea por parte del trabajador. Ahora veamos qué es la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez. Entonces, las personas se afilian al fondo de pensiones y cotizan en él con el propósito de un día pensionarse. Pero hay casos en que el afiliado nunca logra la pensión, ya sea porque no consigue las semanas cotizadas. Entonces, así que en lugar de ella, el sistema le reconoce la llamada indemnización sustitutiva de pensión, que es más o menos como la devolución de los aportes que haya realizado. En consecuencia, cuando la persona no logra cumplir los requisitos para lograr la pensión, entonces esa pensión es sustituida por una indemnización que se hace en un solo pago. Como ya señalamos, es una forma de devolver los aportes a pensión realizados que en el régimen de prima media con pensiones toma el nombre de indemnización sustitutiva y en los fondos privados de pensión toma el nombre de devolución de aportes. Entonces, la indemnización sustitutiva se da cuando no haya alcanzado los requisitos para pensionar, ya sea semanas cotizadas o los demás requisitos, y en el sistema de prima media, en el régimen de prima media de Colpensiones, ese nombre se llama indemnización sustitutiva y en los fondos privados del RAIS se llama devolución de aportes. Ahora pasemos al tema de salario en especie. Entonces, a un trabajador se le puede pagar el salario en dinero y una parte en especie. Cuando se dice en especie es que está compuesto por bienes o servicios que el empleador suministre al trabajador. Entonces, el pago especie es un pago que no se hace con dinero, sino con bienes y servicios. Y el salario puede ser pagado en especie teniendo en cuenta los términos del artículo 129 del Código Sustantivo de Trabajo, que dice lo siguiente. Constituye salario en especie toda aquella parte de la remuneración ordinaria y permanente que reciba el trabajador como contraprestación directa del servicio, tales como la alimentación, habitación o vestuario que el patrono suministra al trabajador o a su familia, salvo la estipulación prevista en el artículo 128 de la ley. Todo lo que se le dé en especie al trabajador constituye salario, excepto si de forma expresa las partes acuerdan que tales especies no constituyen salario. Entonces, ¿qué parte del salario se puede pagar en especie? Entonces, la totalidad del salario no se puede pagar en especie, sino solo una parte de él. Y eso depende del monto de salario devengado por cada trabajador. Entonces, si el monto de salario es igual a un mínimo, si digamos que el trabajador se gana un salario mínimo, solamente se le puede pagar hasta el 30% en especie.
puede ser el pago en especie, hasta el 30% si se gana un salario mínimo el trabajador. Si el trabajador se gana más de un salario mínimo, puede ser hasta el 50% se le puede pagar en especie al trabajador. Entonces, a salario superior al mínimo se puede pagar hasta un 50% en especie. Veamos ahora el auxilio de transporte. El auxilio de transporte es un pago que se realiza a los trabajadores que tienen un sueldo de hasta 2 salarios mínimos mensuales y que fue instituido por la Ley 15 de 1959. Para el año 2022, el auxilio de transporte estaba en 117.172 pesos y para el 2023 en 140.606 pesos. Entonces, el auxilio de transporte tiene como finalidad reembolsar al trabajador parte de los gastos de transporte en que incurran para desplazarse a su sitio de trabajo. Por lo tanto, su naturaleza no es salarial en tanto, sino que tiene como finalidad remunerar los servicios prestadores por el trabajador, prestados por el trabajador. En consecuencia, el auxilio de transporte no constituye salario, excepto para efectos de calcular las prestaciones sociales. Al no constituir salario, el auxilio de transporte no se incluye en la base para liquidar la seguridad social ni aporte de parafiscales. Entonces, caso en que no se debe pagar el auxilio de transporte. No se paga auxilio de transporte cuando el trabajador gana más de 2 salarios mínimos legal mensual vigentes. No cae el auxilio de transporte. Cuando se vive en el sitio de trabajo, cuando una persona vive en el lugar de trabajo, no tiene derecho al auxilio de transporte. Cuando la empresa suministra el transporte, tampoco tiene derecho al auxilio de transporte porque la finalidad de este auxilio de transporte es que digamos, compensar ese gasto que ha tenido el trabajador, ¿sí? Para poder llegar al lugar de trabajo desde su casa, desde su hogar al lugar de trabajo. Entonces, si la empresa suministra el transporte, entonces no tiene ese gasto el trabajador. O si vive en el sitio de trabajo, tampoco tiene ese gasto. Entonces, por lo tanto, no está justificado de que no se paga el auxilio de transporte. Entonces, por vivir cerca del sitio de trabajo. Eso también antes, digamos que era porque eran 1000 metros, que si vivía menos, si vivías, digamos, más de 1000 metros, ya eso se quedó a un lado. Y ahora, solamente si es por vivir cerca del trabajo, si digamos que usted no gasta ni un peso por llegar al trabajo, que no gasta transporte, no paga buses, no paga, digamos, un mototaxi, si no paga ningún tipo de prestación de servicio de transporte. Si en cambio usted vive cerca y se va caminando, no tiene ningún gasto, por lo tanto no cabe en lugar el auxilio de transporte porque no hay nada que compensar. Y por no ir a trabajar también se puede descontar al final, si digamos que el empleado dejó de ir a trabajar, digamos, 2 o 3 días, bueno, se pueden descontar esos días. Obviamente, digamos que no tenga permiso. Eso es por una falta de trabajador que no haya ido al lugar de trabajo, pero si estaba justificado, ya sea por salud, o sea, por un permiso que tenga para ir a una diligencia, y fue un día o 2 días, obviamente no se le puede restar ese auxilio de transporte, tienen que pagarse, solamente por no ir a trabajar injustificadamente. Ahora veamos el accidente de trabajo. Entonces, en Colombia se considera como accidente de trabajo todo aquel suceso que ocurra en ocasión al desarrollo de una actividad por parte del trabajador y que le cause un traumatismo. Para que un accidente o suceso se clasifique como accidente de trabajo, debe ocurrir cuando el trabajador esté desarrollando una actividad laboral para el empleador. El accidente de trabajo puede ocurrir tanto en las instalaciones del empleador como fuera de ellas. Lo que determina si hay accidente laboral es el hecho de que el trabajador esté desarrollando una actividad laboral en ejecución del contrato de trabajo. Ojo con eso.
Entonces, la definición legal de lo que es un accidente de trabajo la encontramos en la Ley 1562 del 2012, que en su primer inciso señala lo siguiente. Es accidente de trabajo todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica o una invalidez o muerte. El tiempo de desplazamiento de la casa al trabajo o del trabajo a la casa no hace parte de la jornada de trabajo y cualquier accidente en ese espacio de tiempo no será laboral, excepto en los casos señalados, que es cuando cuando el trabajador se moviliza en un medio de transporte suministrado por el trabajador, y cuando el trabajador está cumpliendo una orden o función asignada por el empleador. Ahí son los casos en los que ahí sí había, digamos, accidente laboral cuando se esté transportando en un medio de transporte suministrado por el empleador o cuando esté cumpliendo una función asignada por el empleador. Entonces, fuera de ese ámbito laboral o ese lugar de trabajo. Entonces, el inciso cuarto también de la ley 1562 de 2012 también nos dice que también se considera como accidente de trabajo el ocurrido durante el ejercicio de la función sindical, aunque el trabajador se encuentre en permiso sindical, siempre que el accidente se produzca en cumplimiento de dicha función. Entonces, que quede claro cuándo hay accidente de trabajo, qué es el accidente de trabajo. Ahora vemos el fuero sindical. El fuero sindical es la figura jurídica que protege a los directivos de un sindicato de ser despedidos sin la previa intervención de un juez laboral y de ser trasladados de un lugar de trabajo. La protección es contra un despido injusto y ilegal, permitiendo solo el despido justo, pero con previa validación de la autoridad judicial competente. Con ello, la ley protege al trabajador para que pueda desarrollar libremente su actividad sindical sin temor a que el empleador tome represalias en su contra, como el despido, ya sea directo o indirecto. El fuero sindical es un derecho considerado por la misma Constitución Nacional en su artículo 39, que dice que se reconoce a los representantes sindicales el fuero y las demás garantías necesarias para el cumplimiento de su gestión. Entonces, la Constitución protege especialmente el derecho de la sindicalización de los trabajadores y, por supuesto, los derechos de estos como individuos. Entonces, ¿quiénes tienen fuero sindical? El artículo 406 del Código Sustantivo de Trabajo señala expresamente a los trabajadores que están cobijados y protegidos por el fuero sindical, que son los siguientes. Los fundadores de un sindicato, desde el día de su constitución hasta 2 meses después de la inscripción en el registro sindical, sin exceder los 6 meses. También están dentro del fuero sindical los trabajadores que con anterioridad a la inscripción en el registro sindical ingresen al sindicato para quienes el amparo rige por el mismo tiempo que para los fundadores. También están cobijados por el fuero sindical los miembros de la junta directiva y subdirectiva de todo sindicato, federación o confederación de sindicatos, sin pasar de 5 principales y 5 suplentes, y los miembros de los comités seccionales sin pasar de un principal y un suplente. Este amparo será efectivo por el tiempo que dure el mandato y 6 meses más. También se encuentran cobijados por el fuero sindical 2 de los miembros de la Comisión Estatutaria de Reclamos que designen los sindicatos, las federaciones o confederaciones sindicales, por el mismo periodo de la Junta Directiva y por 6 meses más, sin que pueda existir de una empresa más de uno de una Comisión Estatutaria de Reclamos. La protección del fuero sindical es exclusivamente para estos trabajadores y por el tiempo allí estipulado. Entonces, con eso vimos los diferentes temas. Vimos la teoría de lo que se encuentra en la guía de aprendizaje. Vimos los conceptos básicos de cada uno de los temas que se dan, importantes como el sistema de seguridad social integral, por los sistemas que lo integran, el régimen del Sistema General de Pensiones, cada uno de sus regímenes. Vimos lo que es auxilio de transporte, accidente laboral, fuero sindical, temas que se ven dentro de la guía y que le ayudarán a ustedes con el desarrollo
de la actividad. Voy a publicar la web conferencia, si es posible que hoy mismo, para que la revisen. También voy a publicar este material como refuerzo teórico para el desarrollo de las actividades que ustedes van a tener dentro de la guía, caso de Ricardo Salinas, y el desarrollo de la actividad que aparece en la otra guía. Entonces, los invito a que lo revisen. Vamos a tener, esta misma semana vamos a tener el CIPAS. También voy a publicar digamos, unas guías también donde se encuentra también conceptos vistos aquí en esta diapositiva, en esta web conferencia, para que los revisen y lo tengan como apoyo, material de apoyo también para el desarrollo de la actividad. Entonces, voy a dejarle y entonces que pasen un excelente fin de semana. Muchas gracias.